Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que hoy nos ocupa es importancia de la fiscalidad en las decisiones de las empresas multinacionales. Es decir, vamos a entrar ahorita en temas que tienen que ver con la parte de la tributación. Cada país tiene diferentes modelos, en este caso, y que cuando nosotros estamos haciendo operaciones económicas con otras entidades fuera de nuestro país, pues tenemos que tener conocimiento al respecto de cómo se maneja la tributación. Hay lugares en el mundo donde los impuestos indirectos tienen mayor importancia a los impuestos directos. Acabo de mencionar la clasificación de los impuestos, ¿ok? No de las contribuciones. En ocasiones se llega a confundir impuesto con contribución. Y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en México, las contribuciones están integradas por impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, entre otros, pues son los más importantes. ¿Ok? ¿Quién me puede decir ahorita, dentro de los impuestos indirectos, qué tipo de impuesto contemplamos? Más bien, ¿qué es un impuesto indirecto? Antes de que me digan qué tipos de impuestos. ¿Qué tipo de impuesto indirecto? La definición de impuesto indirecto. ¿Quién me puede decirlo? Los indirectos son los que se pagan solo por consumir o usar ese producto, ¿no? Por el consumo, nada más. ¿Vale? El impuesto directo está dirigido al consumo. Apunten eso porque puede ser pregunta de examen. Impuesto indirecto es aquel que va directo al consumo. ¿Vale? Y el impuesto directo hacia qué grabaría, vamos a ponerlo así. ¿Es el que va asociado hacia una persona física? Es que los dos van a la persona física. ¿Hacia dónde va dirigido el impuesto directo? Pues como para la gente que tiene RFC, ¿no? No. Sí, ¿cómo no? Los que tienen patrimonio y todo eso. ¿Y cómo se le llaman a esos? ¿Tú eres persona física o moral? Yo soy física. Bueno, ¿No nada, yo no pago impuestos. Es el que se aplica a los bienes, ¿no, profesor? No. A ver, impuestos. ¿Es a través del ingreso? A ver, ¿qué? ¿No escuché? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? El impuesto directo, ¿hacia qué grava? Es a través hacia los ingresos, ¿no? No. Lo que se define y que va correlacionado a lo que grava el impuesto directo es hacia la producción, no hacia el ingreso. El ingreso es una consecuencia de, ¿ok? Entonces, si ustedes dicen, es que el que tiene patrimonio, la persona física también tiene patrimonio, la persona moral también. Inclusive, aquí tendrían que ver que en otros países se le llaman personas jurídicas, ¿ok? Eso dentro de los términos jurídicos de la parte de la tributación. Entonces, yo como persona física grabo, ¿vale? No tiene nada que ver el RFC aquí, porque en otros países no existe el concepto de Registro Federal de Contribuyentes. Eso es local aquí en México, nada más. A veces consideramos que la dimensión propia de nuestro país es la misma de aplicación en el extranjero, y no es así. Nosotros manejamos el concepto de factura. En otros países es totalmente distinta. Por eso es que el acercamiento que deben de tener ustedes a partir de lo que vamos a ver en la materia es porque
deben de tener muy consciente que la forma en la que nosotros trabajemos esta parte del vínculo con otras naciones tiene que estar muy bien detallado. Por eso es que es importante para nosotros cuando trabajamos, ya sea en la solicitud de mercaderías, en la solicitud de máquinas, los llamados pedimentos de importación, porque ese viene siendo nuestro documento que va a respaldar la transacción, no una factura, porque en otros países, voy a repetir, no existe ese concepto. ¿Ok? Entonces, sí es importante que ustedes conozcan que existen tratados entre México y otras naciones en relación a este término de tributar, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahorita a lo largo de esta clase y probablemente la próxima, porque el tema es muy importante y es interesante, no solamente para quien estudie contaduría, sino para aquellos que en un momento dado necesitan hacer ese tipo de operaciones. Nada más piensen las operaciones que llegamos a tener en ocasiones con aduanas. ¿Qué es lo que pasa en la aduana? ¿Qué es lo que pasa cuando llega un contenedor? Todo ese tipo de situaciones son complejas. Ya cuando estás en la vida profesional, a mí me llegó a tocar que por una mala decisión, precisamente de tratados comerciales, de no conocer la configuración del Estado mexicano en relación a estos temas, llegué a perder en una empresa casi 6 millones de pesos cuando yo traía utilidades. ¿Por qué? Por no conocer la estructura en la que trabajamos nosotros en México y la estructura de tributación en otras latitudes. ¿Ok? Hasta aquí, con esto acá queda claro que es un impuesto directo, que es un impuesto indirecto. ¿Ya lo tomaron nota? ¿No hay dudas? No, profe. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es una persona moral? Es el conjunto de dos o más personas físicas y que van a crear una unidad de negocio. También las entidades llamadas empresas morales pueden ser constituidas por dos o más entidades morales. ¿Qué es una persona física? Es un individuo que tiene cierto tipo de actividad y por la cual va a tributar dentro de la ley de impuestos sobre la renta y otro tipo de leyes que en un momento dado pudiese ser acreedor. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona moral, cuando tiene empleados, tiene la obligación de tributar por el concepto de aportaciones de seguridad social. ¿Ok? Pero también una persona física puede contratar personal y tiene actividad empresarial. Y por ende, tiene que tributar también por el concepto de aportaciones de seguridad social. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Las que van directamente al cuidado del personal y que está tipificado en el artículo 4 constitucional, donde se habla del derecho a la salud. ¿Ok? Ahora, ¿quién me puede decir en qué artículo se establece la obligatoriedad de contribuir al erario federal? ¿Quién lo sabe? Es un artículo constitucional. A ver, los contadores, de ellos deben de saberlo. Fundamento de las contribuciones en México, artículo constitucional. A ver, chéquenlo, revisen. Oigan, ¿no es artículo 31? Fracción. Ay, no sé, ¿cuarta? Ajá, ¿qué dice? No, pues no sé, pero creo que es esa. Imagínate que eso me digas en el examen. ¿Qué va a pasar?
Ay, profe, la verdad es que yo desconozco mucho de contador. O sea, yo no soy contadora. Pues está bien, no importa, pero ¿qué crees? Que la ley dice y establece que la ignorancia es castigada. O sea, todos los ciudadanos mexicanos tendríamos que saber esto que acabas tú de mencionar. No importa si no eres contador. O Eso sea, es es que importante me para acuerdo todos. que creo que Ujú. me lo enseñaron en conta, pero pues no me acuerdo realmente qué dice el artículo. Está Solamente bien. que decía algo como de que era nuestra obligación contribuir o algo así. Son los derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos y están plasmados en este artículo constitucional. Entonces, si sé que es derechos y obligaciones, todos tenemos ahora sí que la obligación de saberlo. ¿Por qué es importante esto que estoy mencionando? Porque así nosotros de alguna manera podemos defendernos de los abusos propios de la autoridad. Ujú. Por eso es que este tipo de preguntas que les hago, pues es obviamente, para muchos de ustedes puede ser cultura general. Obviamente para quien se dedica a las finanzas, tiene que conocerlo. Quien se dedica a la contaduría, tiene que saberlo, ¿vale? Si ustedes por alguna circunstancia del trabajo en el que se vayan a desempeñar, tienen que también saberlo. Ajá. Nos enfrentamos a muchas circunstancias en la parte laboral que pareciese mentira que no las vamos a ocupar. Y llega un momento, dependiendo de la empresa, obviamente, dependiendo del ámbito, pues nos enfrentamos a este tipo de circunstancias. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver nosotros la importancia de la fiscalidad en las decisiones de las empresas multinacionales, porque realmente es aquí donde tienen gran peso, pero también qué pasa con las pymes. ¿Ok? Vamos a colocar entonces, y la pyme. Vamos a ver una situación importante en este caso. Anteriormente se decía que las grandes empresas se comían a las pequeñas empresas, pero no es así. Se dice ahora que las empresas rápidas se comen a las lentas. Eso hay que considerarlo. Entonces, ¿qué tengo que tener de conocimiento aquí? Comprender y conocer los criterios también de las tasas fiscales es un objetivo importante. Entonces, vamos a ver nosotros que uno de los mayores costos para las empresas de cualquier país del mundo es la parte de los impuestos que deben de pagar. Los impuestos reducen tanto la rentabilidad de la empresa como el dinero en efectivo que la misma dispone. Entonces, por favor, vamos a apuntar todo esto. Uno de los mayores costos para las empresas, apunten por favor, uno de los mayores costos para las empresas de cualquier país del mundo, vuelvo a repetir, uno de los mayores costos para las empresas de cualquier país del mundo son los impuestos que deben pagar. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Vale. Punto y seguido. Los impuestos reducen tanto la rentabilidad, los impuestos reducen tanto la rentabilidad como el dinero en efectivo, que la misma empresa dispone. Profesor, ¿puede repetirme aquí en la rentabilidad como el dinero? La rentabilidad como el dinero en efectivo, que la misma empresa dispone. Que la misma empresa dispone. Gracias. Ok, ahora, ya vemos aquí, vamos a ver, vamos a colocar que hay el costo
del costo de las empresas está reflejado en el pago de impuestos ¿Qué es lo que van a hacer? Que el impuesto, vamos a colocarlo aquí, reduce la rentabilidad y el dinero en efectivo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿quién me puede ayudar con el concepto de rentabilidad? ¿Qué entienden por rentabilidad? ¿Han escuchado? Ajá, a ver. Adelante. Obtienes ganancias. O ¿Qué? No utilidades. entendí. A ver, otra vez más. Si lo puedes decir un poquito más claro, por favor. Tienes ganancias o utilidades. Ganancias o utilidades. ¿Han escuchado que las empresas tienen que ser rentables, líquidas y solventes? Dentro de esto, cuando me dicen que tiene que tener utilidad, ¿es rentable, es líquida o es solvente? ¿Solvente? Puede ser solvente. ¿Qué entenderemos más por rentable? A ver, búsquenlo, por favor. ¿Qué entienden más por rentable? ¿Qué puede ser rentable? Algo que te dé beneficios. Obtener un beneficio. Ok, vale. Esto tiene que ver con el concepto de renta, ¿sale? Está bien esa parte, vale. ¿Quién más? ¿Efectividad? Efectividad. No es una medición financiera, ¿vale? Pero, ok, vamos a ver. ¿Qué tiene que ser la empresa o efectiva o eficiente? ¿Qué sería mejor? Las dos, ¿no? Que es efectivo y que es eficiente. ¿Qué me puede decir? La efectividad se refiere a cómo es que logras alcanzar tus objetivos, y la eficiencia, si es que esos objetivos que puedes alcanzar los estás haciendo de forma económica. O sea, y no económica me estoy refiriendo a solo recursos monetarios, sino cuáles son los procesos eficientes. Híjole, que ya sé, no quiero sonar redundante, pero si tus procesos son eficientes para alcanzar ese recurso o esa meta y no estás desgastando recursos o sea, innecesariamente. Ok, muy bien, vale. ¿Y la rentabilidad en qué tendría que ver aquí? ¿Están bien Pues a lo la que me están combinación de diciendo? ambos. O sea, en que estés alcanzando tus objetivos sin gastar producto de más, por así decirlo, o recursos de más, y obviamente tu rentabilidad es ese sobrante o ese rango de ganancia que tú estás teniendo. Cuidado, ¿Podría ver como beneficio económico? O sea, un beneficio económico, ok. Cuidado, no podemos mencionar sobrante. Porque en las empresas no tienen sobrantes, ¿sale? Llegan a un beneficio económico, ¿vale? ¿Y de qué va a ser ese beneficio económico? Del esfuerzo, ajá, que la organización tiene por colocar un bien o un servicio dentro de su target, ajá, dentro de su target, que ya lo tiene bien conocido y que es atractivo para sus públicos de interés, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que corresponde? Que hay muchas situaciones alrededor de un negocio que yo debo de conocer. ¿Qué es lo que buscamos actualmente en las empresas de los futuros egresados? Buscamos estrategas de negocio, analistas. Eso es lo que buscamos actualmente, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Pues para que nos ayuden precisamente a poder definir
aspectos en los planes de negocios. Las entidades económicas actualmente, cuando ya llegan a un punto de madurez, siendo pymes, también buscan trascender. ¿Y cómo pueden trascender? Pues es ampliar su mercado. Y a veces el mercado local ya no es suficiente. Llamamos mercado local a lo mejor nada más México. Y tienen que buscar hacia dónde ir. Y sería otras latitudes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que corresponde dentro de la parte fiscal para una empresa y que no se vea afectado en la rentabilidad de negocio y la disminución del efectivo? Pues es tener una gestión empresarial, ¿verdad?, que me ayude a minimizar el efecto del pago. Ahora bien, en México, nosotros no podemos, por ejemplo, en México no está permitido la planeación fiscal. ¿Por qué no está permitida? Porque eso te llevaría a ti a generar en un momento dado una defraudación ante la autoridad, ¿sale? Aunque ya han estado ocupando el término en algunos casos, ¿ok? Pero no podemos hacer planeación. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? La elusión fiscal. Es otro punto. La elusión fiscal tampoco se puede hacer. ¿Qué viene siendo la elusión fiscal? Pues que yo evada el pago de lo que tengo yo por obligación. ¿Qué sí me permite la autoridad? La autoridad lo que sí me permite es la estrategia fiscal. Eso sí me lo permite. Ahora bien, ¿qué problemas existen cuando hablamos de estrategia? Muchos no entienden qué es una estrategia. La estrategia, muchos pueden definir que es el alcanzar un objetivo y alcanzar la meta, ¿ok? Pero para poder alcanzar el objetivo y la meta, no es la estrategia, es la táctica. Entonces, dentro de las organizaciones, lo que nosotros necesitamos es tener una estrategia, ¿sí?, y la táctica. Vamos a definir ahorita qué es la parte de la estrategia, ¿sí? Estrategia es el modo en que la entidad genera valor para sus grupos de interés. ¿Okay? Es el modo en que la entidad genera valor para sus grupos de interés. Y la táctica es la forma en que se pretende llegar al cumplimiento de la estrategia. ¿Okay? ¿Eso queda claro, muchachos? Lo vuelvo a colocar. ¿Queda claro el concepto que les estoy dando? Sí, profe. Bueno, yo me confundí un poquito. A ver, es claro esto porque, miren, quienes hemos dedicado a la parte de la estrategia y que va correlacionada con el Balance Scorecard, que es el tablero de control, hemos advertido que muchos hablan de estrategias y estrategias y estrategias y no aterrizan nada. ¿Por qué? Porque les falta la táctica. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender qué es estrategia. En la guerra del 47, cuando Estados Unidos invade México,
la estrategia era tomar la Ciudad de México como punto neurálgico. Entonces, por eso les decía, muchos van a definir estrategia como el alcance de un objetivo o una meta, ¿vale? Entonces, la estrategia era llegar a la Ciudad de México. ¿Cómo ibas a llegar a la Ciudad de México? No es la estrategia, es la táctica. ¿Cómo ibas a llegar a la Ciudad de México? ¿O cómo iba a llegar el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica a la Ciudad de México? A través de un planteamiento táctico. De hecho, mucho de lo que nosotros trabajamos en negocios viene precisamente de las aportaciones que ha hecho la filosofía militar. De antemano, a lo mejor ustedes han escuchado el Sun Tzu, el arte de la guerra. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora sí ya quedó más claro lo que es estrategia y qué es táctica. Sí, ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esa dimensión? Porque quien se dedica a la parte fiscal o cualquier situación de negocio tiene que tener un planteamiento correcto de lo que es una estrategia y qué es una táctica. De aquí se han desenvuelto varias palabras que ustedes tienen que empezar a manejar. Y lo que tenemos que tener como pretensión de esta materia es de que ustedes en el futuro se conviertan en estrategas de negocio y que se conviertan en estrategas de negocio no por el enfoque internacional, sino que sepan por dónde tienen que aterrizar cierto tipo de situaciones. Objetivo. ¿Qué es un objetivo ahora? ¿Qué es una meta? El objetivo, recuerden que es un pronunciamiento a futuro y con que lo vamos a medir es a través de la meta. Muchos también cometen un error. El objetivo no tiene métrica, la meta sí. Y también se llegan a confundir ese tipo de situaciones. Pone como objetivo alcanzar el 30% de las ventas incrementales en el año. Esa es una meta, no es un objetivo. Entonces, quienes ya trabajan tienen que visualizar qué es lo que pasa en su organización. Y somos críticos, ya cuando estamos trabajando, de lo que está pasando en nuestras empresas y por qué no cumplimos. Pues muchas veces no cumplimos por lo que les estoy mencionando. Estamos llenos de estrategias y no tenemos en un momento dado un punto realmente en el cual podamos medirnos. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, un planeador fiscalista, un planeador financiero, pues tiene que llegar a un punto en el cual pues pueda de alguna manera dimensionar esa parte en la que se pretende minimizar el pago del impuesto. Para esto, obviamente, que tenemos nosotros que tener conocimientos de derecho tributario. Conocimientos derecho tributario o derecho fiscal. Cabe destacar que obviamente que aquí hay dos dimensiones. ¿Por qué hay dos dimensiones? Porque los abogados son especialistas obviamente en la parte de la interpretación legal, que va a estar tanto en el Código Fiscal y las leyes que también están correlacionadas al código, que es la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, etcétera. ¿Sale? Pero la otra dimensión es la que le da la parte económica. Y cuando hablo de la parte económica, no quiero centrarme en que nada más el contador lo hace. Conozco administradores que tienen que interpretar la ley. Conozco gente de derecho internacional, de comercio internacional que tienen que interpretar la ley. ¿Por qué lo tienen que hacer? Por los lineamientos que nos están colocando. ¿Ok? O sea, no podemos nosotros sesgar un ordenamiento para la aplicación de una operación o de una transacción. Por eso es importante que ustedes empiecen a dimensionar la importancia que se tiene. Dentro de la formación del contador, obviamente, está que tienen que conocer
pues cómo se afecta de alguna manera el ingreso que viene derivado de la producción. Probablemente muchos no comprendan por qué por la producción, si no produces un bien como tal, pero la ley así lo maneja y nosotros tenemos dimensiones, obviamente, desde lo que viene la manufactura, de lo que es lo financiero y lo que es lo fiscal, es lo que hacemos los contadores. Tenemos esa dimensión tan amplia para poder entender qué es lo que pasa a nivel de la organización. De hecho, por normas de información internacional, se establece que quien debe dirigir una empresa en este momento son los contadores. Estuvo el auge de los administradores de empresa, de los ingenieros, y hoy la normatividad internacional establece que el contador es quien debería dirigir las empresas. No pasa eso, ¿sale? Eso en México todavía no llega. Inclusive, en el capítulo mexicano, en las normas de información financiera, se sesgó esa parte, se eliminó. No sé por qué se eliminó. Probablemente se eliminó porque en el CINIF intervienen empresarios, interviene el sector público, sector privado, y mejor no dimensionaron esa parte. Pero en la norma internacional sí lo hacen. Bien, ahora, continuando con la parte de la fiscalización. La gestión en las empresas cobra mayor importancia, puesto que el pagar impuestos no solamente es a nivel local, sino puede ser en uno o más países. Entonces, quien en un momento dado determina impuestos, debe de tratar de minimizar el efecto en la medida que lo permita la carga fiscal de la empresa, cumpliendo con diferentes normativas legales propias de cada estado. Entonces, vamos a ver nosotros ahora, con lo que les acabo de mencionar, que cada país tiene su propia estructura fiscal, no es la misma. No es la misma, puesto que en el caso de nuestro país, la carga fiscal pues es determinada en la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, donde establece el Ejecutivo cuánto es lo que pretende obtener de ingreso en un ejercicio y cómo lo va a gastar. ¿Y por qué me impacta a mí como empresa? Porque el propio Ejecutivo coloca el estimado del valor del precio del petróleo, del barril de petróleo, estima el valor de la divisa, que en este caso es el dólar, y sus estimaciones tienen que ver también con la captación de impuestos o la captación de contribuciones. Es por eso que cada administración crea nuevos impuestos o no crea nuevos impuestos, pero lo que hace es que amplía la base de contribuyentes, que es lo que ha sucedido actualmente en esta administración. En esta administración, tan solo se publicó hace unos meses que los mayores de 18 años ya tenían que tener su RFC. Y se suscitó la controversia que por qué tenían que hacerlo, ¿sale? Es una obligación que todos tenemos que tener. Inclusive hasta en el momento que ustedes paguen sus derechos por la parte de la cédula profesional, pues ahí ya tienen también ustedes una intervención de que le pagaron al Estado ese derecho para poder tener la patente que nos otorgan cuando terminamos la carrera, ¿ok? Entonces, el hecho de que no tengas RFC, pues no te perdona, por llamarlo de alguna manera, el que no pagues impuestos. Consumes, pagas impuestos. Lo malo es de que no te adjudicas un beneficio por el pago del impuesto. Eso ya es un tema meramente de un contador. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Queda claro?
Por el momento sí, profe. Ok, recuerden que el próximo martes hago examen. Por eso quiero que me digan si tienen alguna pregunta o no hay preguntas. Ujú. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. También recuerden que el próximo Profe. martes... Sí, adelante. No vamos a ir a la escuela, ¿no? ¿Mandé? ¿O no vamos a ir a la escuela? Sí, ya el martes yo aplico examen en el campus, no aquí. Esta es la última sesión que tendríamos nosotros aquí en línea. ¿Sale? Ya el próximo martes, ya tendremos que estar en el salón. Al respecto del salón, ¿En qué todavía no salón? lo tengo. Todavía no lo tengo. Apenas los van a estar distribuyendo el día que yo vaya a dar clases. Es decir, hasta el martes yo sabré qué salón me toca. ¿Cómo lo van a saber ustedes? Lo voy a publicar a través de Teams, ¿vale? Voy a estar generalmente yo llego media hora antes a la universidad y ya les mandaré mensaje dónde estoy y también lo publicaré en Blackboard para que ustedes sepan en qué salón nos toca, ¿ok? Tendremos la misma flexibilidad, como ya había comentado, al inicio del cuatrimestre. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a ver nosotros que entonces cada país tiene su propia estructura fiscal. Y aquí el gestor, vamos a llamarle, el gestor de los impuestos, tiene que conocimiento de las leyes y reglamentos del país donde tenga operaciones y por ende una obligación tributaria. ¿Okay? ¿Por qué le llamo gestor? No quiero yo meter el concepto contador, porque todos tenemos la obligación, vuelvo a repetir, de contribuir al erario federal en cada país, ¿vale? Entonces le voy a llamar ahorita gestor. Entonces tiene que tener conocimiento de las leyes y reglamentos del país donde tenga operaciones y una obligación fiscal. Y para ello también, este gestor, lo voy a colocar aquí, debe ser un estratega en materia contributiva. ¿Vale? Al ser un estratega en esta situación, lo que tendrá que hacer él es minimizar el efecto de pago. Cuando hablamos de minimizar el efecto de pago, es que va a él a tener precisamente lo que les había mencionado anteriormente, un plan estratégico para poder tributar. Una pregunta que quiero hacerles a ustedes. Si yo hago operaciones, por ejemplo, con el Reino de Bélgica, tengo que tributar en México, en México y en Bélgica al mismo tiempo por una misma operación. Es un ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. ¿Por qué? No estoy seguro, pero sé o sea, yo lo veo en mi trabajo y no es así. O sea, más bien donde luego se encuentran más problemas con el tipo de cambio. Ok. Aquí va a depender mucho del acuerdo.
De acuerdo al acuerdo que haya establecido, por ejemplo, México con el Reino de Bélgica, se puede establecer que el contribuyente tenga la obligación de enterar en México que tiene operaciones con Bélgica, ¿ok? Y solamente es de manera que entera, para que no se dé una problemática porque estamos obteniendo ingresos. Otro de los casos es de que por estos tratados que se tienen o convenios que se tienen con otros países, se establece que hay una parte que le va a corresponder a México y otra parte al otro país. Nosotros fiscalmente tenemos el concepto de residente en el extranjero, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí viene un extranjero a trabajar, hay que calcularle el producto fiscal de lo que haya trabajado, que se le llamaba ISPT, que es el ISR que nos quitan a nosotros por descuento cada quincena. Esa parte, por ser un residente extranjero, tendría yo la obligación de enterarlo ante la autoridad de mi país de origen y probablemente tendría yo que trasladar ese impuesto a mi país de origen. Pero vuelvo a repetir, depende mucho de los convenios y tratados internacionales. No vamos a ver todos, porque es materia muy larga y pesada, y aquí nada más es que ustedes conozcan realmente qué es lo que sucede pues con esta situación de la tributación. ¿Ok? ¿Queda claro esto, muchachos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Vale, entonces, pues ahora sí que hay que tener alerta a los ojos. Y fíjate, ahorita que comentaste esto, muchas veces llega a suceder porque los contadores, ahora sí tengo que decirlo, a veces desconocen muchas cosas, porque es tanta la materia que tenemos que estar estudiando que omitimos este tipo de situaciones. ¿Sabes cuándo nos vota? Cuando la autoridad nos manda a llamar y nos dice, tuviste operaciones con el Reino de Bélgica, ¿por qué no me avisaste? Es que no sabía. No, es que no se trata de que no sabías, en la ley lo marca. Entonces aquí cuando dices, pero es que ahora sí, voy a decirle lo que vamos a contestar, en la escuela no me dijeron. No se trata ya de la escuela, ¿no? Obviamente que se trata de la práctica profesional. Y hay cursos, precisamente hay cursos ya muy específicos para ese tipo de situaciones. A veces en los temarios no abarcamos todo porque imagínense todo lo que tendríamos que estar estudiando, no acabaríamos de salir de la universidad. Ajá. Entonces ahora, para conseguir el objetivo de la minimización, para conseguir el objetivo de minimizar, vamos a colocarse que es un objetivo, ¿vale? Para alcanzar este objetivo existen dos aspectos. Voy a colocar los siguientes. Tener experiencia en la legislación fiscal. De cada país. Cada país. Aquí, híjole, si apenas si podemos con la nuestra, ahora imagínense con la otra. De cada país, dentro del cual opere la corporación. Eso aparece como si fuera un swaps. Suena muy parecido esto. ¿Qué otra premisa tengo que tener? Conocer la forma en que un país graba los beneficios obtenidos por la empresa. ¿Okay? Ya se los había yo dicho anteriormente.
yo tengo que tener conocimiento, obviamente, de la legislación fiscal del país que se trate, para saber pues, en qué figura caigo. Nosotros sabemos aquí en México que existen empresas morales, bueno, entidades morales, perdón, que hay giros, que dentro de estas empresas hay una legislación mercantil y me dicen que hay SA, SADCB, SDRL, SDRLDCB, comandita simple, sociedad cooperativa, etcétera. En otros países es diferente también la legislación mercantil. Y de acuerdo también a esta estructura mercantil, pudiesen caer en un momento dado en una forma de tributar. En México parece que todo es muy homogéneo para las personas morales, pero si ustedes checan, las personas físicas pueden caer en diferentes rubros de acuerdo a su actividad, que si el recisco, que si en un momento dado esa actividad empresarial, si es una persona física que en un momento dado trabaja por honorarios, si es una persona física que trabaja por asimilados, o si en un momento dado es asalariado. Cambian hasta las tablas, cambia hasta la forma en la cual tú tienes que tributarle a la autoridad, ¿sale? Ahora que acaba de pasar la declaración anual, te hacen tu cálculo y todavía les quedas a deber porque hubo un cambio en las tablas, por ejemplo. El asalariado en un momento dado, en diciembre se le tiene que hacer un ajuste precisamente por los cambios de las tablas. La persona moral en un momento dado tiene que estar al pendiente del coeficiente de utilidad y a lo mejor eso nada más es en México, pero en otros países es totalmente diferente. A lo mejor no es tan complejo, a lo mejor es más sencillo y por eso es que me dice a mí la literatura que tengo yo que tener conocimiento de la legislación fiscal y conocer cómo se graban los beneficios obtenidos de la empresa, es decir, la utilidad. Yo ahorita les voy a mencionar, por ejemplo, que cuando nosotros en las empresas teníamos 5 años de pérdidas consecutivas, el sexto año no podíamos declararlo como nuevamente una pérdida. Eso hace un par de años pasaba. Yo todavía era estudiante. Estoy hablando todavía en el año de 1996, 97 pasaba esto. ¿Qué hacíamos en las empresas? Teníamos que pagar impuesto al activo. Ya no existe el impuesto al activo, lo derogaron, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de situaciones que les menciono es por qué yo tengo que tener conocimiento de materia tributaria. Ahora, las empresas multinacionales suelen tomar decisiones muy importantes en la que los gravámenes constituyen una variable fundamental. En concreto, las cuestiones fiscales adoptan una enorme importancia al momento de decidir dónde ubicar la empresa. Fíjense nada más aquí. Ustedes van si no es que ya lo vieron, si no es que ya trabajan, en ocasiones trabajamos en filiales, en sucursales o en casas matriz. Y la casa matriz a lo mejor tiene sucursales en otros países. Y es complicada esta diversidad operativa. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas globales, como ahora se les llama, las multinacionales, es una gran complejidad. Ajá. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos que tributar como es el régimen al que nos corresponde, aún siendo una filial, aún siendo una asociada, etcétera. Entonces, a veces en nuestras matrices, si están en Europa, están en Estados Unidos, en Canadá, no llegan a entender la complejidad de cómo está la estructura fiscal del país en donde se encuentra, pues, esa otra parte de nuestra organización. Entonces, si ustedes llegan a tener la oportunidad en un momento dado de estar en una empresa que decida establecerse en otro lugar, lo que tienen que tener en cuenta es dónde ubicar las operaciones de la organización en el extranjero. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar que para poder adoptar
para poder adoptar un domicilio de operaciones en el extranjero, se debe contemplar lo siguiente. Primero, ¿dónde ubicar la operación o las operaciones en el extranjero? ¿Okay? Otra, ¿qué forma legal deberá adoptar dicha operación? Tan solo, ¿qué me puede decir cuál es la tasa impositiva de ISR para personas morales ahorita? Revisen, pueden checarlo en Google. ¿Cuál es la tasa impositiva que se tiene? ¿Ya la tienen? ¿Alguien ya la tiene? 0.25%. El 25%. Vamos a ver. Podemos llegar hasta el 30, 33%, ¿eh? Aquí en México, nada más. Ajá. En otros países puede ser más baja. Entonces yo tengo que tener bien claro, miren, por ejemplo, en Francia, la información sobre temas fiscales pues va de la siguiente manera. Las principales figuras tributarias en el sistema fiscal francés es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades, como impuestos directos y los indirectos, que es el IVA, en este caso. Los impuestos sobre consumos específicos, combustibles, tabaco, alcohol y sobre bienes inmuebles y tasas sobre habitación. El impuesto del Estado son los siguientes. El IVA al 20%, que supone una recaudación del 53%, equivalente a 152,8 millones de euros. Ajá. Tenemos el impuesto sobre recaudación neta del 25%. Y así sucesivamente podríamos estar viendo que cada país es diferente. Entonces, hay países que son muy caros. Imagínense nada más para un país como el nuestro, que es emergente, pues tendremos que tener un capital muy interesante y sobre todo saber si la operación que queremos o pretendemos colocar en ese país es interesante. ¿A qué me refiero con interesante? Que tenga un consumo. ¿Quiénes son de comercio internacional? ¿Tenemos alguien de comercio internacional o de negocios internacionales? ¿Alguien? Yo, profe. Adelante, bien. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre exportar mezcal a Europa, ¿cuál será el país más atractivo? ¿Por dónde entraríamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué haríamos primero? Pues ver dónde se consume más ese producto, ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa harías? Ahorita las bebidas exóticas en Europa son muy recurrentes. El tequila ocupa un primer lugar, de hecho, pues por eso está la denominación de origen. El mezcal también ya tiene denominación de origen. La entrada puede ser ya sea por Francia, ya sea por España o inclusive hasta por Bélgica, pero tendríamos que ver primero qué es lo que le atrae a cada país, ¿sí?
¿Dónde estaría la parte de los aranceles más viables y que no tengamos que pagar tanta tributación? La otra es saber tener los contactos para poder hacer este tipo de distribución. Entonces, tomar una decisión de este tipo es importante en el contexto de los negocios internacionales. Ajá. Entonces, por eso es que aquí te dice, ¿dónde ubicar las operaciones en el extranjero? ¿Qué forma legal deberá adoptar dicha operación? Tan solo, ya mencioné ahorita, si estamos hablando que quiero yo llevar al extranjero una bebida alcohólica, y les acabo yo de mencionar que en el caso de Francia, pues existe dentro de su estructura tributaria un impuesto específico para tabaco y alcohol. Pues ahí estaría la situación, ¿no? Aparte de que sé que hay que pagar ISR, también sé que tengo que pagar IVA. Recuerden que aquí existe un IVA acreditable, un IVA por pagar, etcétera, ¿vale? Entonces, es interesante que en un momento dado sepamos nosotros, por emprendimiento, porque eso es mucho de emprendimiento, y que ustedes a lo mejor no quieren trabajar para una empresa, saber qué puedo colocar en el extranjero. ¿Qué capital necesito primero en México? Ajá. ¿Dónde encontrar los contactos? Si existe alguna forma de promoción por parte del gobierno federal, que anteriormente se daba mucho con las otras administraciones, los fondos a fondo perdida, por ejemplo, y sobre todo para poder llevar a cabo una difusión de la cultura de México en el extranjero, ¿sale? Entonces, necesitamos tener un conocimiento primero muy detallado, cuáles son los requisitos para poder estar allá en otro lugar. Por la experiencia que tengo, en ocasiones en el extranjero te piden cierto tipo de producto nada más, o en un momento dado, lo único que les interesa es el intercambio de tecnologías en algunos países. Quienes ahorita están desarrollando mucho el interés por México es el Reino de Bélgica, por eso pregunté al inicio Bélgica, también España, pero Bélgica tiene mucho interés y hay aquí, por el gobierno de Bélgica, hay fondos para poder hacer negociación entre un belga y un mexicano. Se está dando mucho eso. De hecho, hace cerca de año y medio, no fue un año y medio, hace 2 años, el embajador de Bélgica en México invitó a varias personas de varios sectores. ¿Para qué? Para precisamente tener ese acercamiento comercial. Entonces, ¿qué es lo que yo haría primero? Pues checar qué producto es viable. ¿Cuál es el capital que se requiere? Posteriormente, ¿qué es lo que estaría haciendo? Ver cuáles son las facilidades que tienen los países y a cuál quiero llegar. ¿Cuál sería el de mayor facilidad? Muchos piensan que Estados Unidos, muchos pueden pensar que es Sudamérica, pero aquí lo que tendremos que visualizar, ¿dónde tengo mayor ventaja? ¿Ok? Entonces, aquí el siguiente punto sería, ¿cómo se financiará la operación? Y cuando hablamos de financiar la operación, a ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de financiamientos existen? Adelante, Karina. ¿Quieres preguntar No, algo? profe, yo levanté. Es que sí, le quería preguntar desde hace rato que Adelante. mencionó un porcentaje, me acuerdo que era el 25%, pero no me acuerdo el concepto, o sea, para ese porcentaje a qué correspondía. Ok, mira, vamos a checar entre todos ahorita, ¿vale? ¿Por qué digo entre todos? Vamos a entrar a Google, por favor. Ajá. Vamos a entrar a Google, déjeme entrar aquí en otra computadora, no en esta. Y voy a colocar ISR, ajá, personas morales 2022. Ajá. Y me va a salir un desplegado ahí. ¿Cuánto es lo que yo puedo, qué es lo que tengo que pagar como ISR? Ajá. Y por aquí hay varias opciones que yo tengo. ¿Ok?
Dice, presenta tu declaración de pagos provisionales del régimen X. Me voy a meter a un flash de la resolución miscelánea. Y ahí probablemente venga. Si no, entraría al SAT para que me digan cómo va a estar aquí. Modificación, accionistas. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien ya lo encontró? Si no ponemos tasa de ICE, tasa, ahí está, personas morales. Bien, a partir del 2022, las personas que se encuentren en el régimen pagarán entre 1 y 2.5%, pero este no es personas físicas, no es personas morales. Bien, artículo 9, portal trámites fiscal. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio a la tasa del 30%. Es lo que marca la ley actualmente. ¿Y dónde lo encontré? Rápido me fui al SAT, como les comento. Dejen que abra aquí. También está en el IDC. Y dice, artículo 9, determinación del ISR. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido del ejercicio a la tasa del 30%. Y ya te desglosa qué es el resultado fiscal del ejercicio y algunos aspectos importantes que debemos considerar. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Karina? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Como dicen San Google, pues hay que utilizarlo cuando no somos del área fiscal, ¿no? Que no entendemos esto o de algún otro tema, que siempre y cuando sepamos dónde encontrar. En este caso, me fui hacia la parte del ISR, del SAT, perdón. Ahora bien, díganme fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que ustedes conocen? ¿Quién me puede decir? ¿Mandé? ¿Cuál? ¿No se alcanzó a escuchar? A ver, ¿quién las tiene? Banco, ¿no? Dijo antier. El banco. ¿Qué tipo de banco? La banca. ¿Qué tipo de banca? A ver, espérenme. Recuerden, no hay problema. Estamos aprendiendo todos. ¿Sale? Bien. Se me ocurren empresas de factoraje. Profe, Bancomext es el que se encarga de las operaciones de comercio, ¿no? Exterior, sí. Exactamente. Y es banca pública. Vamos a ver primero. Si yo soy una empresa, las fuentes de financiamiento. Era una aseguradora y afianzadora, ¿no? No, esa no sería fuente de financiamiento. Bien. Las fuentes de financiamiento, primero las empresas, tenemos externas y tenemos internas. ¿Vale? De las externas, vamos a colocar lo que nos permite el sistema financiero. ¿Qué es lo que me permite el sistema financiero? El sector público y el sector privado. En el sector público voy a tener lo que es la banca de desarrollo. Te acabas de mencionar ahorita, Bancomext. Banco de Comercio Exterior. Un ejemplo. También está Nacional Financiera. ¿Sale? También está Ban Rural, que son bancos de desarrollo.
Dices, ¿pero por qué Ban Rural? Bueno, porque lo que te van a otorgar ellos es crédito, ¿no? Entre otras instrumentaciones. El crédito, ajá, recuerden, para las empresas tengo el hipotecario. Ujú. ¿Cuál otro? Hay otros dos más. ¿Quién me puede decirlo? ¿Qué otro tipo de créditos me puede otorgar el sistema financiero? Factoraje. No, el factoraje no es crédito. Sí, hay empresas que sí lo utilizan como crédito y tienes que regresar el valor de lo que te dieron por la factura con una comisión. Pero no es crédito. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Bueno, financiamiento. O sea, bueno, sería crédito si tienes que regresar el dinero, ¿no? Más la comisión. Ahí sí sería crédito. Cuidado, ¿eh? No es eso siempre lo mismo. Hay que leer qué es un factoraje. Ajá. ¿Y por qué me tengo que devolver? Es como el arrendamiento. El arrendamiento tampoco es un crédito. Y tengo la opción de continuar con el bien o sustituirlo por otro, pero no me están dando crédito porque estoy pagando una tasa, estoy pagando un principal. Cuidado con ello también, dentro de las figuras financieras, ¿vale? Ok. ¿Qué otro tipo de crédito tengo? ¿Quién se acuerda? Tengo el refaccionario. ¿Cuál otro tengo? ¿Cuál es el refaccionario, profe? Ahorita les explico. Ajá. Mientras, a ver si se acuerdan. El de habilitación o avío. Bien. Hipotecario, pues es para la adquisición de un bien inmueble, ¿vale? Refaccionario para la adquisición de maquinaria. Y el de habilitación o avío es generalmente para sectores primarios como el agrícola. ¿Ok? Hay otro tipo de créditos, ¿sí? Como están las líneas. Las líneas de crédito generalmente son para financiar capital de trabajo. Ya mencioné que es capital de trabajo. ¿Ok? Han mencionado algunas instrumentaciones que se utilizan dentro de las empresas. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado para qué me sirven. ¿Vale? Ajá. Muchos lo ocupamos porque así lo necesitamos nosotros, por la estructura que tiene y por el beneficio que podemos obtener. Es una fuente de financiamiento, sí, pero no es un crédito, porque transmitimos derechos, ¿vale? ¿De qué? Del crédito de tu empresa. ¿A qué se refiere con esto? Yo puedo vender la cartera. ¿Qué tipo de cartera se puede vender? La de clientes. Y por eso es que se paga una comisión. Y lo que están haciendo en un momento dado es otorgarme a mí, por ese valor de la cartera, un dinero, o lo tengo en garantía hasta que lo cobre. Entonces, aquí tiene que tener muy bien claro para qué sirven cada uno de estos tipos de instrumentación. Ahora, en el privado no difiere, también existen estos mismos. Ajá. Nada más, ¿qué ventajas tiene en un momento dado a través de los servicios de banca de segundo piso? Que hay otro tipo de garantía. ¿A qué me refiero con la garantía? En el caso de Banco de Comercio Exterior es porque te hace la conexión y te va a dar una guía para que tú puedas comercializar en el extranjero. ¿Qué es lo que pasa con la banca de primer piso o banca comercial? Que no llegan a tener la experiencia aún. Es muy reciente que la banca privada ya tenga ese tipo de servicios
para sus clientes de hacer esas conexiones. Banco de Comercio Exterior tiene la ventaja que tiene un gran número de oficinas distribuidas en el mundo y principalmente en las plazas donde tenemos nosotros tratados, en este caso con la Unión Europea, en Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, en Asia también por los tratados comerciales que se tienen. Entonces, ¿dónde yo me dirigiría? Donde hay mayor experiencia, donde hay una guía, ¿vale? Y sobre todo porque puede haber un estímulo desde el punto de vista fiscal a que yo haga este tipo de exportaciones. Ajá. O de colocarme en otro país. Lo que yo les comenté en el sentido del Reino de Bélgica es que precisamente lo que hace es impulsar a sus empresarios a que tengan otro tipo de mercados, acercamiento con otro tipo de empresarios, extraer precisamente el efecto de globalización, llevar a Bélgica o llevar al país que sea innovaciones. El concepto de país emergente que vamos a ver más adelante habla de aquellos países que están en vías de desarrollo. México es un país emergente, es un país en vías de desarrollo, pero ha generado a lo largo de su historia diferentes formas de comerciar. No de embalde, pues somos hasta todavía hasta hace unos días y todavía en la actualidad es un socio comercial importante para Estados Unidos, pero se podría frenar por la cuestión de la política exterior que estamos tomando. Cheque nada más esa parte, ya hubo declaraciones en Estados Unidos con respecto a la forma en la cual está manejando el titular del Ejecutivo aquí en México, la situación que tiene que ver con esta cumbre y de América y que quiere que inviten forzosamente a 3 dictadores. Eso nos va a colocar en una situación muy compleja con nuestro vecino del norte y nuestro principal socio comercial. Bien, ahora, cuando hablamos de fuentes de financiamiento interna, voy a colocar aquí la empresa, significa que a partir del beneficio obtenido por la empresa, yo puedo invertir. A eso se le llaman excedentes, no sobrantes. El excedente económico derivado de utilidades, yo lo puedo invertir, ¿ok? Ahora, ¿cómo una empresa puede saber que tiene excedentes? Es a través de la declaratoria que se tiene por dividendos. ¿Qué es un dividendo? Vamos a definir que el dividendo es el beneficio económico obtenido por la inversión inicial de una persona, que le vamos a llamar accionista o inversionista. En el mes... ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, el dividendo es el beneficio económico obtenido. El dividendo es el beneficio económico obtenido por invertir. Ajá, por invertir. Ya sea un inversionista o un accionista. Son dos situaciones diferentes. ¿Ok? En el mes de marzo de cada año, las empresas están obligadas a presentar su declaración anual. La declaración anual se deriva del resultado financiero, es decir, cuando nosotros elaboramos el estado de situación financiera y el estado de resultados, tenemos que llegar a la obtención de la utilidad. Cuando llegamos a la utilidad financiera, precisamente tenemos que ejercer el 30% de impuesto. Ya que nosotros ejercimos el 30%, llegamos a la utilidad neta, ¿vale? Entonces lo voy a colocar aquí de esta manera. Yo tengo utilidad financiera. Y luego tengo la tasa impositiva, que es el ISR,
Supongamos entonces, como un ejemplo, la empresa generó por utilidades ya 30 millones de pesos. ¿Ok? A esto yo le tengo que todavía presionar con un 30% impositivo. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? La empresa está obligada a pagar esta cantidad tan fea que están viendo aquí de 9 millones de pesos de impuesto. A esto todavía la empresa le tiene que restar los pagos provisionales. ¿Qué es el pago provisional? Bueno, la autoridad aquí en México establece que cada mes tú tienes que pagar un anticipado sobre el anual, así lo podemos entender. Y va a reunir probablemente durante los 12 meses del año, a lo mejor pagó 8 millones. ¿Tan solo de qué? De pagos provisionales. 8 millones. Ya me faltaron ceros. Okay. 8 millones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a restarle a los 9 millones, los 8 millones, y me quedan nada más 9 millones por pagar. Pero 1 millón de pesos, ¿qué es lo que voy a pagar? Eso sería lo que sucedería en términos muy burdos, porque para que ustedes lo entiendan, ¿qué pasa con los impuestos? Bueno, a los 30 millones de la utilidad financiera, no estoy hablando de ingreso, ojo con eso, utilidad financiera, le tengo que restar yo los 9 millones. Me quedo con 21 millones y a eso le voy a llamar utilidad neta. ¿Okay? Ahora bien, a la utilidad neta es la que yo voy a distribuir en dividendos. Otra cosa, me van a decir, es que falta la PTU. La PTU no se determina de la utilidad financiera, se determina de la utilidad fiscal. Es otro tema. Eso no nos vamos a meter. Cuando hay utilidad fiscal, hay reparto de utilidades. Cuando hay pérdida fiscal, no hay reparto de utilidades. Pero eso se hace a través de la conciliación fiscal contable que tenemos que determinar mes con mes. De la utilidad neta no es. Yo declaro dividendos ya después de haber pagado impuestos, de haber tenido el cálculo de la PTU, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que ya le quedaron a los accionistas. Y lo vamos a dividir, por eso le llama dividendos. ¿Los dividendos de dónde provienen? Provienen de algo que es la alícuota accionaria. Es la alícuota accionaria, el número de acciones que tiene cada uno de los accionistas. Y esas tienen que complementar un 100%. Supongamos que son 10 accionistas y cada uno tiene el 10%. ¿Ok? En la asamblea ordinaria de accionistas, que se tiene que publicar 15 días antes en medios de comunicación masivo, se determina si la utilidad, si los dividendos por cada uno de los accionistas se van directamente a reinversión o retiran ese dinero. ¿Ok? Supongamos que aquí habemos 10 personas y estamos en una misma en esta empresa, pues me va a tocar de 2.100.000, ¿vale? Y yo decido en un momento dado si reinvierto o me llevo mi dinero. Es un derecho que yo tengo accionario, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a tener proyectos de inversión, cuando nosotros vamos a tener ampliación de planta, en vez de irnos a este tipo de créditos, yo lo que hago es
financiar a través de del propio resultado obtenido en un periodo. ¿Qué beneficios tiene este? Que aquí no hay costo del dinero. No hay costo del dinero. En la otra, sí hay costo del dinero. ¿Quién me puede decir qué es el costo del dinero? ¿A qué le llamamos costo del dinero? ¿Quién me lo puede decir? Al crédito, No, ¿no? no. Bueno. ¿A qué le llamamos costo del dinero? ¿Quién sabe? ¿Alguien lo sabe? Es la tasa de interés. Muy bien. La tasa de interés o el interés es el costo del dinero. ¿Ok? Pues no estaba erróneo, ¿no, maestro? ¿Por qué? Pues porque el crédito, o sea, cuando adquieres un crédito, siempre se adquiere inherentemente con una tasa de interés. Pero propiamente no es el costo del dinero el crédito. Cuidado. Yo Bueno. te pueden dar a ti una tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que te dan a ti? ¿Qué es lo que te dan a ti en el crédito? Es muy ambigua su pregunta, no entiendo cómo, Sí, ¿a qué se refiere? cuando tú obtienes un crédito, ¿qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que obtienes? Cantidad de dinero. Puede ser, pero no te dan el dinero como tal. No te llegan a tu cuenta y te dicen, aquí usted tiene 100,000 pesos. Está en su cuenta. Ajá. Es como una línea de crédito, ¿no, profe? ¿Se le llamaría así? Exactamente. Es una línea de crédito. Entonces, no le puedes decir al crédito que es el costo del dinero, por lo que te están otorgando. Tú mismo dices, es dinero. Sí, es dinero. Pero el costo por ejercer el derecho a utilizarlo, te va a cobrar la banca una tasa de interés. Esa tasa de interés va a presionar hacia lo que tú estás tomando. ¿Estás de acuerdo ya con eso? Sí. O sea, obviamente el costo del dinero es el interés que estás pagando, pero pues es inherente al crédito. O sea, no existe crédito sin tasa de interés. Sí, pero técnicamente a lo que le llamamos costo del dinero se le denomina interés. El crédito es una figura con la cual tú te haces de recursos. Es la diferencia. ¿Ya queda más claro? Ya, ok. O sea, lo que me dices es lógico, pero no puedes tú asociar crédito con interés. Y cuando veamos nosotros bonos, te vas a dar cuenta que... A ver, espere, dijo, no puedes asociar crédito con interés. Entonces, ¿con qué lo asocias? Espérame. Tú no puedes No, asociar... solo estoy repitiendo sus palabras, no entiendo. Escúchame. No puedes tú asociar el concepto de crédito y su funcionalidad con el pago que tú tienes. Bueno, es que usted aquí ya metió otra variante. Usted acaba de decir funcionalidad. O sea, la funcionalidad que tú ocupes el crédito ya es tu tema. Ok. Sí, nuevamente, vuelvo a repetir. Si yo tengo una terminología determinada, es porque soy contador, ¿vale? Y porque me he dedicado a las finanzas y así se maneja, ¿sí? Les pido una disculpa si en un momento dado la terminología no es acorde a la carrera que están estudiando ustedes, pero así es en la jerga, así lo manejamos. Entonces, la disculpa es porque en un momento dado, pues es como lo manejo día a día y doy por hecho en un momento dado que todos lo entienden, ¿ok? Pero discúlpenme por ese lado, ¿vale? Entonces, cuando haya una duda de ese tipo, por favor, háganmela saber para que yo lo explique de una manera más sencilla, ¿vale? Bien, entonces, ya entendimos que el costo del dinero es el interés, ¿vale? Bien, ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir combinando, como yo les había dicho, la parte práctica
con la parte teórica para desaburrirnos un poquito. La clase pasada ya vimos lo que es valuación, ¿vale? Y vimos un ejercicio de tasas de rendimiento sobre activos. Bien, ahora, vamos a ver el siguiente ejercicio que se llama modelo básico de evaluación. ¿Ok? Voy a pasarme para acá. Voy a poner el siguiente ejercicio. Modelo básico de evaluación. El modelo básico de evaluación es el valor de cualquier activo en el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros que se espera proporcione durante el periodo de tiempo relevante. Es decir, el valor del activo se determina al descontar los flujos de efectivo esperados usando un rendimiento requerido acorde con el riesgo del activo. No como trabalenguas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decirles que es este modelo básico de evaluación. Es colocar un instrumento del cual lo tengo que llevar a valor presente y tengo que descontar los flujos de efectivo durante el periodo que dure este mismo instrumento. Bien. La formulación es la siguiente. Modelo básico de evaluación lo voy a representar con B mayúscula y la O minúscula. Esto va a ser igual a flujo de efectivo, ¿vale? Del periodo 1, vamos a hacer aquí pequeñito, entre la tasa de interés. La tasa de interés en este caso se lleva, como es el primer año, se va a llevar a tasa simple. Aquí lo voy a colocar, tasa simple. Más, voy a colocarlo con palabras, más, para que quede un poquito más claro. Siguiente flujo de efectivo, pero en este caso el flujo de efectivo es por el año 2. Aquí tienen que tener muy claro que ya la tasa ya no es simple, es tasa compuesta. ¿Ok? Luego, más siguiente periodo. Sería sobre el año, tercer año, y seguimos todavía nosotros con que es a tasa compuesta. Así hasta el periodo que yo tenga mi instrumentación. Le voy a colocar a n periodos. Fn. Y luego igual también a tasa compuesta. ¿Cuántos periodos puede ser? N, por eso lo colocamos de esa manera. ¿Ok? Y M puede decir cómo se calcula una tasa de interés simple y una tasa de interés compuesta. ¿Cómo sería? Profe, ¿a qué se refiere con tasa de interés simple y la otra? Pues son formulaciones que en un momento dado nos enseñan en materias de finanzas, en matemáticas financieras. Ahí nos las enseñan. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí recuerdan, muchachos? Sí, creo que sí. A ver, dímela. Creo que la tasa de interés simple
No me acuerdo si es, no, creo que es capital por tiempo. Ay, a ver, Es por ahí tengo la fórmula. por tasa de interés por tiempo. Ok, está bien. Está bien así. En este caso, nuestra tasa va a ser de la siguiente manera. Está bien lo que me dijeron. Recuerden, esto es importante porque en el examen EGEL, en el examen integrador, preguntan esto. Pues ahorita dije, los quise yo colocar no a prueba, no se trata de colocarlos a prueba, sino que recuerden en un momento dado cómo es que yo calculo una tasa. Recuerden que la tasa se va a llevar a tiempo precisamente. Ajá. Es 1 más K y aquí quedaría a tasa simple. Así es tasa simple nada más. Si yo lo quiero llevar a tasa compuesta, entonces tendría que ser 1 más K, pero ¿qué va a pasar ahora? Lo voy a elevar al periodo. En este caso lo tendré yo que elevar al cuadrado. Ahí está. Lo estoy haciendo con el Excel y así es como yo tendría que estar subiendo una tasa. ¿Ok? ¿Ya quedó, muchachos? ¿Ya lo recordaron? ¿Sí lo recordaron? Aquí ya no se va a multiplicar por el tiempo, ¿verdad? El tiempo O sea, es simplemente elevarlo al cuadrado. ajá, la n, ¿no? Supongo. Exactamente. Ahí lo Ok. tienes. 1 más K y lo elevas y lo estás elevando al periodo. Ajá. Ay, maestro, me está costando mucho trabajo su materia. Pues, si te Es va a que costar, ahora sí, como lo que está diciendo, pues usted está como en un término bien, como bien abstracto. ahora a mí me enseñaron diferente a sacar las tasas. No te preocupes, o sea, no te voy a presionar en ese sentido. No lo voy a hacer. No es el objetivo. El objetivo es que aprendas. Si yo les platicara lo que me ha pasado a mí, pues también me he enfrentado a lo mismo. Y en maestría, ajá. Yo les mencioné al inicio del cuatrimestre que yo hice mi maestría en una universidad europea. Y yo decidí auditoría, porque me he dedicado a la auditoría durante mucho tiempo. Entonces, yo dije, pues está fácil, es auditoría, no está complicada. Vi matemáticas, y cuando vi matemáticas financieras, dije, pues es lo mismo que me enseñaron en la universidad. Interés simple, interés compuesto, holguras. No lo veo complicado. Así como yo te mencioné ahorita, a mí me lo enseñaron en la facultad. Cuando vi las matemáticas que me estaban pidiendo, obviamente es maestría, fue muy complicado, muy difícil. Tanto matemáticas aplicadas a normas internacionales de información financiera, como matemáticas financieras muy complicadas, y se los comenté. He tenido alumnos que se han ido precisamente a Europa a estudiar y me han dicho, está muy difícil, está muy complicado. Y lo que yo quiero es que en un momento dado no le tengan miedo a esto, porque desafortunadamente llegamos a tener miedo a ese tipo de cambios, porque no estamos en ese entorno, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es irlo comprendiendo, irlo entendiendo, y para eso estoy yo, para poderte guiar, para poderte explicar, los términos. Por eso les dije, discúlpenme en un momento dado, si mi lenguaje en un momento no es el que ustedes manejan. Ajá. Nos tenemos que acoplar. Yo actualmente trabajo en el sector salud y trabajo con puro científico. Y me he tenido que adaptar al lenguaje de ellos. Hay veces que no lo entendía. Y que tuve que ponerme a estudiar. Otra vez química. Porque me hablaban de elementos de la tabla periódica que en mi vida dije, no los voy a volver a usar, no los voy a volver a ocupar. Y hoy cuando me hablan de nitrosaminas,
hoy me hablan de equipos que no tengo ni la menor idea, que el HPLC, que la balanza analítica, la única balanza que a lo mejor llegamos a conocer los mortales es la donde cuando vamos a comprar algo, ¿no? La granataria. Pero hoy me hablan de balanza analítica, balanza Mohs-Westphal, balanza Centogram, pues entonces me quedo de a 6 y he tenido que aprender y desaprender lo que yo en un momento no conocía. Entonces no te preocupes por eso. Por eso en un momento dado tienen que tener toda la empatía conmigo para que podamos tener una conversación muy clara y muy franca. Y no lo vean como que es complicado, es difícil. Los términos así se manejan, ¿vale? Tienen que aprender a desaprender y no enojarse conmigo o yo con ustedes. Ambos tenemos que tener paciencia. Sobre todo porque los términos en ocasiones son términos que son anglosajonismos o hay que corregir algunas cosas y tengo que estar abierto a eso, ¿vale? Para que podamos llegar a un buen camino. A lo mejor, pues tenían ustedes una perspectiva totalmente diferente de la materia. Ajá. Tienen que saber contabilidad, sí tienen que saber contabilidad para que puedan irme entendiendo de qué se trata. Ajá. Lo básico, y yo ya me encargaré de lo demás. ¿Sí ya quedas más tranquila? Ajá, sí, bueno, sí, pues sí. O sea, en la vida... Es que estaba viendo que algunos conceptos que usted maneja en economía son diferentes, o sea, aunque se llamen igual, sí son distintos. Exactamente. Y tenemos que aprender a manejar ambos. Esta materia antes era para finanzas, anteriormente era separada. Y hay términos que son diferentes. Eso es claro. ¿Por qué? Porque la economía va a ver el nivel macroeconómico y nosotros lo vemos a nivel micro. Aún Pemex es microeconomía, no lo olviden. Ajá. Ya el conjunto del país es macroeconomía. Entonces, sí tienes que aprender a manejar los términos que son en finanzas, los términos que son en economía, los términos que son contables. Entonces, el mundo actualmente se maneja así. ¿Por qué es así? Porque son abstracciones totalmente diferentes. De hecho, las normas de información financiera establecen que se basan en abstracciones, ¿sale? Entonces, aquí lo único que te queda es entender, en economía hay una dimensión, en finanzas hay una dimensión y la contabilidad. Y no es la contabilidad como tal, la contaduría pública tiene su propia dimensión. Muchos dicen que la economía es la madre de la contaduría pública. Ahí estamos peleados los contadores con los economistas. Y las finanzas es un híbrido de la economía, están las finanzas públicas y de la contaduría. De hecho, es muy reciente la carrera de finanzas. Antes no existía. ¿Quién manejaba las finanzas? O economistas o contadores públicos. Ajá. Entonces, lo único que tienes que hacer es, tengo el conocimiento de la economía, tengo el conocimiento de las otras dos y tengo que trabajarlas ambas. No pasa nada. Digo, de mi trabajo, es la primera vez, por ejemplo, que yo tengo contacto con un economista y que realmente hace las dimensiones de trabajo de economía. ¿A qué me refiero con esto? En mi trabajo yo tengo mi propio índice de precios de consumo interno. Y él ya hizo toda una dimensión de todo lo que nosotros trabajamos para llegar a nuestro propio índice, inclusive hasta nuestro propio índice inflacionario. Y hecho esto por un economista. Y cuando entro yo a las reuniones con el economista, tengo que ligar toda la información para poder comprenderlo y entenderlo, porque quien sabe de economía, pues si ustedes saben de econometría, es muy complicada y aplicada igual. Entonces, pues son dimensiones que ustedes y yo tenemos que aprender a manejar. ¿Sí quedas más tranquila? Ay, profe, sí, o sea, es que ahorita con todo lo que me dice, pues la verdad es que finanzas, pues sí lo manejo.
Medio entiendo de qué habla, pero a veces sí me confunde. Por ejemplo, ahorita está ocupando capital con K y así. O sea, entiendo que en microeconomía sí se ocupa así. Ujú. Bueno, sí, voy a estudiar. Gracias. Tú no te preocupes, cualquier cosa que tengan duda, por favor, es acercarse, es lo único. Y y como les digo, generar la empatía. Sé que tengo estudiantes de diferentes carreras, ajá, y eso hace complicada también la materia, porque algunos sí lo entenderán, otros no lo entenderán, y tengo que llegar a una homologación con todos ustedes. No es lo mismo que tuviera puros economistas, o que tuviera puros financieros, o que tuviera puros contadores. Ujú. Entonces, son diferentes dimensiones, son diferentes pensamientos, y eso lo tenemos que trabajar entre todos. En un momento dado lo que vas a tener es una fórmula, y la fórmula es lo único que tienes que saber cómo se aplica. ¿Sale? ¿Ya queda? Bueno, ya se nos fue la clase. Déjame pasar a asistencia. Continuaremos la próxima sesión ya en el salón con ejercicios y con esa continuación de la parte de la fiscalización. Paso a asistencia y nos vemos el próximo martes. Aguilar. Aguilar. Alfaro. Presente, profe. Gracias. Altamirano. Presente, profe. Gracias. Amarillas. Amarillas. Anguiano. Anguiano. Argüelles. Presente, profe. Gracias. Barbarena. Presente. Gracias. Bautista. Presente, maestro. Gracias. Cacho. Aquí, profe. Gracias. Camarena. Aquí, profe. Gracias. Carcaño. Carcaño. Carrillo. Presente. Gracias. Castelán. Presente, profe. Gracias. Chávez Amezcua. Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias. Chávez López. Presente, profe. Gracias. Clemente Cetina. Presente, profe. Gracias. Cortés Bárbara. No, Cortés Barrera, perdón. Cortés Barrera. Delgado. Profe, Cortés tuvo problemas de conexión. Ok, lo vemos. Delgado. Presente, profesor. Gracias. Díaz Naranjo. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Díaz Ramírez. Díaz Ramírez. Estrada Valdés. Fajardo. Presente, profesor. Buenas tardes. Federico. Presente, profe. Gracias. García Márquez. García Márquez. García Montoya. Presente, profesor. Gracias. Garduño. Garduño. Presente, ¿ya me escucha? Ya te escuché, hijo. Gil. Presente. Presente, profesor. Gracias. González Gutiérrez. Presente. Gordillo. Presente. Guevara. Presente, profe. Gracias. Hernández. ¿Hernández qué, profe? El único. Yo, presente. Ok. Jurado. Presente, maestro. Buena tarde. Buenas tardes. Coach. Presente. Leiva. Gracias. Leiva. Leiva. Lezama. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Mendoza.
Presente, profe. Gracias. Mercado. Mercado. Presente, profe. Gracias. Molina. Molina. Morales. Presente. Gracias. Neri. Neri. Ortega. Presente, profe. Gracias. Pacheco. Presente, profe. Gracias. Pedrosa. Presente, profe. Gracias. Pérez Bañuelos. Presente. Pérez Bustos. Presente, profe. Gracias. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Ramos Bravo. Presente, profe. Gracias. Gracias. Reyes. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Cortés. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Galván. Rodríguez Galván. Rodríguez Ramírez. Presente, profe. Gracias. Rodríguez Trinidad. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ruiz Ramírez. Presente. Gracias. Ruiz Uscanga. Saldaña. Presente, profe. Gracias. Sandoval Ramírez. Alan. Presente. Ok. Sandoval Ramírez Gerardo. Santa María. Presente, profe. Gracias. Santoyo. Presente, profe. Gracias. Torres Reyes. Presente, profesor. Gracias. Vargas Ortega. Presente. Gracias. Vega Cuevas. Presente, profesor. Gracias. Cetina Salgado. Presente, profe. Excelente. Bien. Tengo una duda. Entonces, La próxima clase nos va a hacer un examen de lo que hemos visto hasta ahorita. De lo que hemos visto haremos examen, exactamente. Muy bien. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de hacer examen? Primero, que lo vayan tomando como un repaso. Segundo, para que precisamente estos términos que pueden ser distintos queden en un momento dado aclarados. Ajá. Porque en un momento dado, pues tendríamos nosotros que ver por qué estamos saliendo mal o por qué no estamos entendiendo. ¿Por qué lo hago? Precisamente para poderles ayudar a ustedes en cuanto al aprendizaje y asegurar precisamente el aprendizaje. ¿Sale? Vuelvo a repetirles, importante, acérquense. No hay ningún problema en que me digan, no entendí, yo lo explicaré. No lo comprendí, yo lo explicaré. ¿Vale? Hasta que en un momento dado ustedes queden ya conformes con la información que les estoy transmitiendo. ¿Vale? Les pido mucha apertura, por favor. No se cierren para que pueda haber una comunicación efectiva entre ambas partes. Bien. Damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que ya es en el salón. Yo hasta el día martes, vuelvo a repetir, sé qué salón es. Si sé yo antes qué salón es, se los mando por Teams y por Blackboard. Todavía no lo sé porque todavía hay acomodo logístico en Unitec. Y eso depende también del número de estudiantes que tengamos en los grupos. Entonces están todavía con este acomodo. En cuanto yo tenga el salón, se los hago llegar a través de Teams el próximo martes y me estaré conectando a Blackboard para mandárselos también a través de un mensaje. Bien, nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana, descansen y repasen. ¿Ok? Ya les subí material de la clase anterior, ya lo tienen ahí. Nos vemos, cuídense. Hasta Gracias, pronto. profesor. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.
¿Sí? Profe, no alcancé a escuchar mi nombre, pero no sé si me pasó la verdad. A ver, apellido. Soy Leiva Jiménez. Sí, te pase. Ah, Deja poner tu no, es que no la asistente. escuché. Sí, no te preocupes. Leiva. Ok, ya estás listo. Gracias, profe, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Yo también, profe, es que no podía activar mi micrófono. Sí, está bien, ¿tu nombre? Es García Márquez. García Márquez. Ok, ya está listo. Gracias. Perfecto. No, a ti.